Amados hermanos, Jesucristo es el Señor. Amén. Amado Señor, te agradecemos por tu amor y misericordia. Gracias por tu encabezamiento. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta mañana háblanos. Te necesitamos. Bendecimos a todas las personas que escuchan y nos ven a través de esta red. Señor, tu palabra pueda ser útil, tu palabra pueda iluminar, desvendar y ayudar. Señor Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a disfrutar el libro de Mateo, capítulo 25. Amén. El libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a disfrutar esta parábola. Amén, la parábola sobre la necesidad de velar. Aquí lo vemos, la parábola de las 10 vírgenes, pero lo ponemos sobre la necesidad de velar, porque en realidad esta palabra nos lleva a que estemos en constante búsqueda al Señor para poder llenar nuestras lámparas y nuestra vasija de el contenido de Él mismo en nuestro ser. Amén. Entonces, una parábola sobre la necesidad de velar. Amén. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Señor Jesús, dice el versículo 1, muestra aquí que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. La palabra 10, amados hermanos, constituye la mayor parte de 12. Así que las 10 vírgenes representan la mayoría de los creyentes, las cuales habrían muerto antes de la venida de nuestro Señor. Amén. Lo podemos también llevar a un estudio con Génesis 42 o también con Primera de Reyes 11 y también con Mateo capítulo 20. Amén. Entonces aquí muestra que el número 10 constituye la mayor parte de 12. Entonces quiere decir que digamos que el cristianismo simboliza el número 12 completo, y está hablando aquí que 10, ¿verdad? 10 antes de la venida del Señor estarán descansando en su presencia. Amén. Y vemos el número 2, para completar 12. Podemos ver estos 2 hombres o 2 mujeres que se mencionan en Mateo capítulo 24, versículo 40 y 41, representan a los demás creyentes, amén, los cuales vivirán hasta la venida del Señor. Amados hermanos, dice allí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. La palabra lámparas, vamos a ver la palabra lámparas, o antes de ver la palabra lámparas, veamos vírgenes. Dice 10 vírgenes, amén. Señor Jesús, las vírgenes, hermanos, en la Biblia representan a los creyentes en el aspecto de la vida, ¿verdad? Cuánto de vivir de Cristo tengo interiormente es lo que voy a dar, es lo que va a resplandecer, es lo que se va a mostrar en mi ser. Amén. Según el libro de 2 a los Corintios capítulo 11, versículo 2, dice la palabra: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces los creyentes, quienes son el pueblo del reino, son como vírgenes puras. Amén. Estamos en este camino
como tales, hermanos, llevan el testimonio del Señor como lámparas en esta era oscura. Amén. Y salen del mundo al encuentro del Señor, al encuentro del novio. Amén. Para esto necesitamos, amén, para eso necesitamos que el Espíritu Santo, Señor, no solo more en ellos, no solo more en nosotros, sino que también nos llene. Amén. Una cosa es que tú tengas el Espíritu, pero otra cosa es que el Espíritu empezó a crecer y madurar, empezó a llenarse en tu vaso, en tu ser, y ese Espíritu es Dios mismo para manifestar, para llevar la luz como lámparas en este mundo de oscuridad. Amén. Entonces, 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lámparas, la palabra lámparas, ¿a qué se está refiriendo que tomaron sus lámparas? No es algo físico. La lámpara en la Biblia representa el espíritu humano, basado en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Amén. Señor Jesús, las lámparas representan el espíritu de los creyentes. Es en la lámpara donde el Espíritu Santo entró en el hombre para darle vida, la vida eterna. Y esta vida ahora se está desarrollando mediante cuanto nosotros buscamos al Señor. Amén. Entonces, lámpara es el espíritu del hombre. Vamos a ver Proverbios 20, 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del ser. Amén. Entonces, lámpara, la palabra lámpara quiere decir el espíritu, tu espíritu, nuestro espíritu humano, donde Dios se ha mezclado con donde se ha mezclado con nuestro espíritu, el Espíritu Santo mezclándose con nuestro espíritu, con nuestra lámpara. Amén. El cual contiene el Espíritu de Dios como aceite. Amén. Entonces los creyentes nosotros irradiamos, hermanos, la luz de Dios, Señor Jesús, cada vez que disfrutamos más de la vida de Dios, de la palabra de Dios. Amén. De esta manera nosotros llegamos a ser luz del mundo y resplandecemos como lámparas en la oscuridad de este siglo. Amén. Siendo el testimonio del Señor para la glorificación de Dios. Entonces, la palabra lámpara quiere decir espíritu del creyente. Espíritu es el espíritu del hombre, donde hemos recibido al Espíritu Santo y se hizo la luz, ¿verdad? Como luz hoy llevamos la luz para el mundo entero. Amén. Entonces acá estamos viendo 10 vírgenes, 10, la palabra virgen, ¿verdad? Y la palabra lámpara. El versículo 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? La palabra prudente es alguien que se preocupó, la palabra prudente es alguien que anticipó, alguien que buscó antes de, pero la palabra insensata son aquellas que se descuidaron, cristianos que se descuidan hoy del disfrute de la palabra, cristianos que se descuidan hoy de llenar la vida de Dios en su espíritu y en su alma. Hermanos amados, no solamente, ¿verdad?, queremos un cristiano con conocimientos, pero sin la vida desarrollada de Dios en su vivir diario. Señor Jesús, entonces necesitamos nosotros en estos últimos tiempos, aún antes de interesarnos de las cosas que están pasando en el mundo, porque tienen que pasar, nosotros necesitamos estar llenándonos cada día más de la vida de Dios, esperando su regreso, ¿verdad?, como lámparas, como luz que alumbran en este tiempo de oscuridad. Amados hermanos, entonces vemos aquí dos tipos de cristianos: prudentes e insensatos. Amén. El versículo 3 dice que las insensatas
tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Aleluya. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Quiere decir que hay cristianos que han recibido a Jesucristo en sus vidas, pero no han ido más allá en el disfrute de su palabra. No han vivido con el Espíritu Santo, no han comido de Jesucristo todos los días. Entonces se quedó solamente como cristiano insensato, como cristiano que no buscó alimentar la vida que entró dentro de ellos. Amén. En ti y en mí entró una vida, la vida de Dios, el Espíritu Santo, y esa vida necesita ser alimentado. ¿Y cómo la alimentamos a esa vida? Es con la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que me come vivirá. Y nosotros necesitamos aprender a comer a Cristo. Amén. Entonces, vemos aquí que estas 5 insensatas no tenían aceite suficiente en su lámpara, en su espíritu, para que este aceite pueda rebosar o pasar a la vida, al alma, pasar al alma y poder el alma exponer la vida de Dios en el vivir diario. Entonces no tenían aceite en sus lámparas, ¿verdad? Mas las prudentes, versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Acá vemos otra palabra, vasijas y lámpara. Vimos que lámpara es el espíritu del creyente, el espíritu del hombre, donde el Espíritu Santo se mezcló. Pero vemos aquí otra palabra, vasija. Vamos a ver qué significa vasijas. Según Romanos capítulo 9, amén. Según Romanos capítulo 9, vamos a ver esta palabra vasija. Amén. Versículo 21. Señor Jesús dice: ¿O no tienen autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Quiere decir aquí que el alfarero, que es Dios mismo, el maestro, que hizo vasos, Señor Jesús, de barro, ¿verdad? Estos vasos somos nosotros que hoy recibimos al tesoro dentro de estos vasos, Señor Jesús. Y el versículo 23 dice: para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Alabado sea el Señor. Entonces, amados hermanos, el hombre es un vaso hecho para Dios y su personalidad está en su alma. El alma es el vaso, el alma es tu persona. El alma tiene 3 partes, es mente, emoción y voluntad. Es el vaso del hombre, es tu persona, tu yo, amén. Por tanto, aquí las vasijas representan las almas de los creyentes. Señor Jesús, mira acá, las 5 vírgenes prudentes no solamente tenían aceite en sus lámparas, sino que también tenían aceite en sus vasijas, en su alma. Amén. Señor Jesús, el hecho, hermanos, de que tengan aceite en sus lámparas significa que el Espíritu de Dios mora en su espíritu. Entonces, muchos cristianos solamente entran en este proceso de recibir a Jesús y queda todo allí. Buscan otras cosas, mas no buscan crecer espiritualmente. El crecimiento se lleva a través de la alimentación. ¿Cómo puedes crecer como cristiano? ¿Cómo puedes involucrarte en las cosas de Dios? Es cuando tú comes la palabra. Todo ser que nace necesita crecer siendo alimentado por la comida. Amén. Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios o de Cristo, no es de Él, oh Señor Jesús. El versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio
juntamente con nuestro espíritu, está hablando ahí de tu espíritu, de tu lámpara, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio en tu espíritu de que eres hijo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, vemos aquí vasijas, quiere decir vaso, que somos vasos creados por Dios. Amén. Este vaso se independizó de Dios o se independizó del Espíritu en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre cae en pecado, en desobediencia a Dios, el alma se separa del espíritu volviéndose independiente de Dios. Por eso hoy en día vemos que el alma es la que actúa antes del espíritu, hace lo que quiere, hace lo que piensa, lo que siente. Mas nosotros como hijos de Dios hoy necesitamos dar la preeminencia en primer lugar al Espíritu, para que el Espíritu tome el control y encabece nuestra vida. Amén, a través del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, hermanos, el hecho de que tomen aceite en sus vasijas significa que el Espíritu de Dios llena y satura sus almas. Cada vez que tú y yo disfrutamos de la palabra, comemos de la palabra, nutrimos nuestro espíritu, amén. Una vez que nuestro espíritu está nutrido, va a rebosar a nuestro vaso, que es nuestra alma, nuestras vasijas, y nuestra alma va a empezar a ¿qué? Como es mente, emoción y voluntad. Nuestra alma va a empezar a tener la mente de Cristo, la emoción de buscar cada vez más a Cristo y la voluntad de hacer la voluntad de Dios mismo. Entonces, amados hermanos, ese es el proceso que Dios necesita que todos nosotros podamos pasar. Que la vida de Dios se exprese en nuestras vasijas, en nuestros vasos, en nuestra alma, amados hermanos. Señor Jesús. Entonces, el versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí es lo que hablamos al principio, que la mayoría de los cristianos dormirán antes que el Señor regrese, la mayoría de los cristianos, pero también habrá una cantidad esperando o hasta que el Señor venga estarán en pie. Pero aquí la Biblia dice que la mayoría de los cristianos en los últimos tiempos dormirán en el Señor. Dice acá: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén. Cabecear. Veamos Primera de Corintios, ¿qué significa que cabecearon todas? Aleluya, Señor Jesús. Versículo 5, ¿verdad? Cabecearon todas. Vamos a ver, dice versículo 30 del capítulo 11, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Debilitados y enfermos. La palabra cabecear quiere decir que se enfermaron, se debilitaron y al final durmieron en el Señor. Amén, Señor Jesús. Entonces aquí vemos la palabra cabecearon, ¿verdad? Y la palabra que dice: y todas se durmieron. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amados hermanos, aquí la palabra dormir quiere decir descansar en Cristo. Amén. Que ya los hermanos que están descansando, podemos decir, para entenderlo así, que están muertos, pero la Biblia dice que están durmiendo en la presencia de Jesucristo. Señor Jesús, están durmiendo, y cuando venga Jesucristo, ¿verdad? Y cuando venga Jesucristo, ellos despertarán o serán levantados para ir con el Señor. Amén. El versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, ahí está la palabra, muertos, o los que duermen en Cristo, resucitarán primero. Aleluya, amados hermanos.
Entonces vemos aquí la palabra cabecear y durmieron, ¿no? Hay muchos versículos más que ver, pero vamos a ser más cortos, más claros, amén. Entonces dice, cabecearon y se durmieron. Quiere decir que descansaron en Cristo, la mayoría de los cristianos. El versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche se oyó. La medianoche, hermanos, representa el momento más oscuro de esta era de tinieblas. Usted recuerda que el mundo hoy en día, en estos momentos, está viviendo un tiempo de oscuridad en todo el ámbito que se puede llamar mundo, en todos los aspectos, en todo, hermanos amados. El mundo está en tinieblas. Y la medianoche que dice aquí va a ser un tiempo de oscuridad más fuerte. Y la Biblia mismo dice que la venida del Señor, según Mateo, serán como en los días de Noé, ¿verdad? Serán como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos viendo que ya se acerca la medianoche. Estamos en este proceso, estamos viviendo un tiempo de oscuridad, pero en poco tiempo veremos que la oscuridad será más fuerte, y esto representa aquí la medianoche, donde todo el mundo estará en caos. Amados hermanos, dice allí, y a la medianoche se oyó un clamor. Señor Jesús, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, aquí lo que leímos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16, habla del clamor, es la trompeta que fue tocada para despertar a los que estaban durmiendo, y luego los que estamos vivos seremos arrebatados y encontrarnos juntamente con ellos en los aires. Entonces versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Amén, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando se escuchó el clamor, todos se levantaron, todos se desesperaron, ¿verdad? Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Amados hermanos, después de la muerte, usted ya no puede hacer nada más. Hasta donde le alcanzó la muerte, hasta ahí solo se contará todo lo que usted buscó al Señor, todo lo que usted hizo para el Señor y todo lo que el Señor hizo con usted. Amén. Después de la muerte no se hace nada más, se espera hasta donde llegó. Y cuando el Señor venga, nos encontrará tal como hemos partido de esta tierra, hasta qué nivel hemos avanzado. Acá vemos que las insensatas solamente tenían aceite en sus lámparas, ellos se descuidaron. Amado hermano, no nos descuidemos, busquemos comer la palabra de Dios, busquemos alimentar nuestro espíritu para que nuestras vasijas también sean llenas de Cristo y tener la mente de Cristo. Amén. Entonces dice acá, las insensatas, como estaban ya muertas, vino la trompeta, sonó y resucitaron y se desesperaron porque no tenían suficiente aceite, no tenían aceite en sus vasijas para caminar, para iluminar, para que el Señor los reciba. Y entonces dijeron aquí, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Se está apagando o está encendida? Mas las prudentes, del versículo 9, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amados hermanos, el llenar de nuestro espíritu es un asunto de comprar. Hoy, buscar de esto es pagar un precio. ¿Pagar un precio de qué? De levantarte temprano, de orar, de leer la Biblia. Un precio, pagar un precio de qué? Dejar las cosas del mundo, dejar lo que más te gusta para ir a las reuniones, para reunirte, para escuchar el mensaje, para estar con la iglesia, para disfrutar de la palabra. Eso es pagar un precio.
Entonces acá lo que el Señor nos habla y dice, vayan a comprar para vosotras mismas, dicen las prudentes. Pero el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró las puertas. Amados hermanos, necesitamos hoy en día aprender a comprar aceite. Necesitamos pagar un precio, dejar las cosas del mundo, dejar las cosas que nos agradan en el mundo. Las cosas del mundo no agradan al Padre. Dejar las concupiscencias, dejar los deseos de la carne. ¿Para qué? Para buscar más de Dios, para buscar más de aceite, hermanos. Dice que ellos entraron y las insensatas se comenzaron a desesperar y no encontraron aceite. Entonces las puertas se cerraron. En los últimos tiempos no habrá quien más predique, quien más hable, las Biblias serán desaparecidas, Señor Jesús, y habrá un desespero. Entonces las prudentes entraron. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor Jesús, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Amados hermanos, esto no es perder la salvación eterna, esto es perder las bodas, perder el galardón, el premio como hijo de Dios. Amados, ¿por qué el Señor le dijo no los conozco? No es porque ellos no eran cristianos, sino porque no tenían la vida de Jesucristo mismo desarrollada en su espíritu y en su vasija, en su lámpara, en su vasija, en su alma. Jesús no se veía reflejado en ellos. La pregunta es, ¿estás reflejando Cristo en tu vida? Necesitamos aprender ahora a buscar al reflejo de Dios en nuestro vivir, en nuestro trabajo, en nuestra casa, como matrimonio, como hijos, como jóvenes. Necesitamos aprender a reflejar a Dios. Y el Señor dijo, no los conozco, porque el Señor dijo, cuando Él venga se tomaría a sí mismo. Y estos cristianos, estas 5 vírgenes insensatas, no se parecían a Jesucristo. Por eso cuando Él se vio en ellos, le dijo, no los conozco, porque Jesús no se veía reflejado en él, en esas 5 vírgenes insensatas. Amados hermanos, es una tristeza. Hoy muchos cristianos recibieron la vida de Dios en sus lámparas, en su espíritu. El espíritu de Dios fue mezclado, pero andamos buscando otras cosas, andamos buscando otros dones, otras situaciones. Pablo dijo que el mejor don es profetizar. Profetizar es hablar la palabra de Dios a las personas, es comer de Cristo y llevar la palabra de Dios. Es que nuestro espíritu se inunde del aceite. El aceite es el Espíritu Santo. El aceite sea lleno en nuestro vaso, en nuestra vasija, en nuestra lámpara, y podamos alumbrar en este mundo lleno de tinieblas. Amados hermanos, dice la palabra velad. La palabra velad quiere decir que estemos permanentemente esperando la venida del Señor, disfrutando la palabra, no descuidándonos, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amados hermanos, busquemos al Señor, no descuidemos nuestra salvación. Amados hermanos, esto habla de un premio, de las bodas del Cordero. Si tú quieres participar de las bodas, si queremos participar de las bodas, necesitamos hoy es el tiempo de llenar aceite en nuestra lámpara y en nuestra vasija, de comer la palabra, no descuidar las reuniones, no descuidar el disfrute de la palabra cada día, nuestras oraciones, nuestros ayunos. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Jesucristo es el Señor. Aleluya.